Vamos a resolver el ejercicio 5 de la unidad del mercado del producto. Los datos que nos plantean. Si el ingreso de pleno empleo de una economía es de 1.200 y su ingreso de equilibrio es de 800, ¿dónde se tienen los siguientes datos? La propensión marginal a consumir es de 0,75. Recordemos que la simbología de la propensión marginal a consumir es con la letra C. Y la alícuota impositiva, que la denotamos con la letra T, es de 0,20. Se pide. Inciso A, indica en cuánto debería incrementarse el gasto público para que la economía alcance su nivel de pleno empleo. Primero tenemos que distinguir que el ingreso de equilibrio no es el ingreso de pleno empleo. El pleno empleo se va a conseguir cuando todos los factores de producción están siendo empleados, es decir, el ingreso que se genera con todos esos factores de producción empleados. El ingreso de equilibrio es simplemente el ingreso que va a igualar la demanda con la oferta de bienes. Tranquilamente puede igualarse con desempleo. Para poder cuantificar ese impacto, debemos recordar que el gasto público es un componente de la demanda agregada que si aumenta, va a aumentar la demanda y por ende va a aumentar la producción y va a aumentar el ingreso. Pero el mecanismo no termina ahí. Ese mayor ingreso vuelve a generar un impacto en un componente de la demanda agregada, que es el consumo. Ese consumo vuelve a estimular la demanda, vuelve a estimular la producción y vuelve a estimular el ingreso. Es decir, que se da un efecto multiplicador del incremento en el gasto público, que lo vamos a captar con esta ecuación. En esta ecuación tenemos que el cambio en el ingreso va a ser igual a el multiplicador alfa, que va a captar esta secuencia de incrementos en la demanda agregada, por el cambio en el gasto público. Lo que debemos ahora hacer es calcular cuánto es este multiplicador alfa, cuánto es el incremento que nosotros queremos alcanzar de ingreso para poder conseguir el incremento en el gasto. Entonces los cálculos auxiliares que se observan ahí, tenemos que alfa es el multiplicador, que es igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir por 1 menos la alícuota impositiva. Si colocamos los valores, nos va a quedar que el multiplicador es de 2,5. En este caso nos está diciendo que el gasto público, al incrementarse en 1, va a generar un impacto en el ingreso de 2,5 veces. Es decir, va a ser en mayor magnitud el aumento en el ingreso que el aumento en el gasto público. El cambio en el ingreso viene dado por la diferencia entre los ingresos. Por un lado tenemos que el ingreso de pleno empleo es a donde se quiere llegar y es de 1.200 y partimos de una situación de 800. Por lo tanto, el incremento en el ingreso es de 400. Con esos valores podemos volver a la expresión original y despejar. Nos queda como respuesta que el cambio en el gasto público va a ser de 160. ¿Sí? Y ahí queda conceptualmente el efecto de que el gasto público aumenta en menor magnitud que el cambio en el ingreso. El gasto público aumentó en 160 y eso generó un incremento en el ingreso de 400 por este efecto multiplicador. Acá el efecto multiplicador lo está midiendo la propensión marginal a consumir y la alícuota impositiva, ¿sí? Son las dos partes de este multiplicador que van a afectar el impacto. Mientras más alta sea la propensión marginal a consumir, más demanda agregada se va a incrementar ante un cambio en el ingreso y mayor va a ser el multiplicador. Por el contrario, mientras más alta sea la alícuota impositiva, más parte del incremento del ingreso no va a ir a consumo, sino que va a ir a pago de impuestos, por ende menor el multiplicador. Como respuesta entonces del inciso A es que el gasto público tiene que incrementarse en 160 para alcanzar el nivel de pleno empleo. El inciso B
dado el aumento del gasto público calculado en el inciso A, determine el efecto sobre el superávit presupuestario de aplicarse tal medida. Entonces, el superávit presupuestario puede tomar distintos nombres que deben manejar. Puede ser como ahorro de gobierno, puede verse como superávit fiscal o puede ser directamente presupuesto público. Esos cuatro representan lo mismo y conceptualmente es la diferencia de los ingresos menos los gastos que tenga un gobierno. Los ingresos que tiene un gobierno en este modelo simple es la parte de impuestos, ¿sí? La recaudación que hace. Puede recaudar impuestos de suma fija, que es esta denotación con la T mayúscula, o puede recaudar impuestos por los ingresos que haya en la economía a través de la alícuota impositiva. En este caso, que es de 0,20, el 20% de los ingresos van al Estado, menos el gasto público, menos las transferencias, que son gastos que realiza el gobierno sin ninguna contraprestación. Ahora lo que tenemos que para poder resolverlo es ver cómo puede variar esa ecuación anterior del superávit presupuestario. El superávit presupuestario puede cambiar, es decir, ahora le agregamos únicamente el incremental a la ecuación anterior, pero ya nos cambia el significado, donde ya no estamos viendo una magnitud absoluta, sino que estamos viendo un cambio. El cambio en el superávit presupuestario viene dado por el cambio en los impuestos fijos, más el cambio por los impuestos inducidos debido al mayor ingreso, menos los cambios en el gasto público, menos los cambios en las transferencias. Ahora simplemente nos resta colocar los valores que tenemos para determinar el efecto en el superávit presupuestario. Los impuestos fijos no han aumentado, ya que el ejercicio no nos planteó que existían. Los impuestos inducidos, sí, reconocemos que se incrementaron en 400, se incrementó, perdón, en 400 el ingreso, ese 20% va a ser recaudado por el Estado. Es decir, que la recaudación inducida o de impuestos a los ingresos es de 0,20 por 400, menos el gasto público que se incrementó en 160, que es lo que habíamos conseguido en el inciso A, y las transferencias no se han movido. Nos da como resultado que el cambio en el presupuesto público es que cae en 80, ¿sí? Se nos hace un presupuesto más deficitario. Entonces, en conclusión, estamos viendo que el aumento en el gasto público va a impactar en el presupuesto por dos vías. Por un lado, por el propio gasto, que lo afecta de forma negativa, pero a su vez el gasto genera en la economía un impacto positivo de que haya más ingresos. Esos mayores ingresos permiten al Estado recaudar más impuestos. Sin embargo, los efectos no se compensan y el gasto público, el presupuesto público termina cayendo en 80.